Ellos también tienen su punto de vista, un espacio de puntos de vista RD, donde estaremos conversando con distintos profesionales en el área. El día de hoy estamos junto a la licenciada Lisette Peña, quien nos estará hablando sobre aquellos duelos que no han sido tratados y cómo eso puede repercutir en la postrimería de la vida de las personas. Además, estaremos hablando sobre los procesos ansiosos y cómo de alguna manera este encierro y esta situación de pandemia ha podido calar en situaciones psicológicas y físicas de las personas. Así que esperamos de tu participación en este nuevo contenido de Puntos de Vista RD. Ellos también tienen su punto de vista. Suscríbete y dale like. Licenciada Lisette, en términos simples, ¿a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de ansiedad? Es que la ansiedad, podríamos decir, un estado normal, es una reacción normal del ser humano. Ahora bien, es anticipatoria cuando estamos expuestos ante alguna amenaza. Entonces es un sentimiento, es algo que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas, sobre todo cuando pensamos si va a salir bien, qué puede pasar, lo estaré haciendo bien. Entonces son situaciones normales que nos pasan a nosotros los seres humanos en determinado momento de nuestras vidas. ¿Y cuáles son las características? Es decir, ¿cómo yo me doy cuenta que yo estoy ansioso? ¿Cómo me percato de eso? Bueno, la ansiedad tiene tres aspectos, tanto físico como psicológico, donde nosotros lo podemos reflejar. A nivel físico, en muchas ocasiones presentamos sudoración, exceso en nuestras comidas normales, sed, ese en el aspecto físico. En el aspecto psicológico nos preocupamos, tenemos pensamientos que podrían ser completamente negativos ante situaciones que nosotros podríamos entender que no vamos a manejar o que no podemos tener control de ella. ¿Y cómo nosotros podemos lidiar con la ansiedad? ¿Cómo pudiéramos nosotros buscar la manera de lidiar con ello? La ansiedad es, bueno, lo mejor es que tú pienses cuando yo tengo esos eventos ansiosos. Ejemplo, tenemos una evaluación, en nuestro trabajo tenemos que redactar algo, un informe, alguna actividad extracurricular, y ahí comenzamos a sentir cierto malestar. Es bueno identificar cuándo y cómo, qué es lo que nos está pasando en ese momento. Como te expliqué anteriormente, pueden ser varios los síntomas de diferente forma, porque todos nos manejamos y manejamos nuestras ansiedades diferente, pero enfocarnos, identificar esa ansiedad que te da, que posiblemente la reacción que tú tengas no es la misma que yo pueda tener. Entonces, en este periodo de pandemia, en el cual ha iniciado todo un 2020, un año que pudiéramos nosotros llamar catastrófico, en el hecho de que muchas personas han muerto a causa del coronavirus, el encierro que han tenido las personas, ¿cómo tú crees que eso puede repercutir en las parejas cuando veíamos que nos levantábamos todo el día en la mañana, nos despedíamos, durábamos 8 horas de trabajo y ya luego en la noche cenábamos y nos acostábamos? Teníamos un poco de conversación, pero ya era pensando en el próximo día. ¿Crees tú que todas estas situaciones o características de este tiempo que estamos viviendo especial, pues llevan a episodios de ansiedad en las personas? 100% de acuerdo. Yo creo que, yo me atrevería a decir que estos síntomas lo hemos pasado prácticamente de nuestra población y del mundo entero, prácticamente un 90% ha tenido la sensación anticipatoria de esa amenaza ante esta pandemia que de una manera u otra a todos nos ha afectado, tanto a nivel de nuestros horarios laborales, salud, duelo, a nivel económico, familia. Claro que sí, de una manera muy significativa todos nos hemos sentido en un momento, en un cuadro muy ansioso, precisamente quizás porque hemos tenido que durar más tiempo en la casa, lo que no estamos tan acostumbrados a estar. Pero lo que te dije anteriormente, todo depende
qué tipo de ansiedad tú estés pasando y qué tú estés haciendo para manejarla o controlarla. En ese sentido que muy bien tú estableces de cómo controlar y manejarla, ¿a qué te refieres? Es decir, hemos escuchado nosotros de ejercicios, ¿no?, respiratorios que la gente hace y un sinnúmero de cosas más. ¿Es necesario ante procesos ansiosos llegar a terapia, o cuando ya es necesario que la persona diga, bueno, tengo que buscar un especialista ante mis periodos ansiosos? En un momento, cuando ya tú tienes identificado en qué momento pasas por ese tránsito de ansiedad que tú tienes identificado, entonces buscar ayuda. Puede ser, muchas ocasiones las personas buscan en Google, consultan, y cuando ya, por medio de una lectura, de una concientización de cómo tú manejar ese síntoma específico, entonces lo que nosotros recomendamos es dirigirte a un especialista. Pero ¿cuándo buscarlo? Cuando ya está de una ansiedad ha pasado a una angustia, porque la angustia y a un estrés de vida. La angustia suele ponerte como con una opresión, con una tensión, donde muchas veces tú te quedas estático y no reaccionas. Entonces, la ansiedad tiene varios niveles. Es como el estrés. El estrés puede ser por un cúmulo de trabajo, puede ser porque tú no sabes cómo enfrentar esa situación. Bueno, y ya al pasar ese momento, ya pasó ese momento de tensión que tú tuviste, pero cuando pasaste al estrés, a la angustia, buscaste ayuda quizás hasta en Google o con una amiga terapeuta o médico, y tú no tienes manejo y dominio y te sigue pasando de manera sistemática, entonces es la hora donde debemos de preocuparnos y buscar ayuda, tanto puede ser a nivel psicológico hasta de psiquiatría. Bueno, en ese mismo sentido, vemos que hay personas que a veces recurren a la utilización de fármacos. Nosotros pues nos hemos percatado que hay un sinnúmero de fármacos por ahí que ni siquiera necesitan de una receta médica que permite que la gente se relaje. Si lo que vende ese fármaco es de que para relajarte, pero sabemos que si estás un poco ansioso, se supone que no estás relajado. Entonces, ¿en qué medida la utilización de este tipo de medicación que no ha sido prescrita por un especialista pudiera pues crear una dependencia en la persona? Nosotros nunca en primer plano vamos a prescribir ni recomendar usar los ansiolíticos, ningún tipo de fármaco. Mira qué pasa con algunas estrategias ante la ansiedad o estrés o angustia que esté pasando. Que podemos decir, ok, hacer ejercicio libera estrés, libera tensión, tú te sientes bien. Pero después de hacer los ejercicios, entiende que ante determinada situación vuelve a sentir esos malestares, esos síntomas, esos pensamientos oposicionistas ante determinada solución. Entonces quizás no son un resultado, son a lo que nosotros podríamos llamar unos parches. ¿Por qué? Porque además de hacer ejercicios, quizá leerte un libro, ver una serie que sea de tu agrado, que no te provoque estrés ni ansiedad, que te calme, escuchar una música que te guste y que te relaje, que disipe. Entonces, nada de eso, después de haberlo hecho, tú logras un objetivo de eliminar esos síntomas ansiosos. Entonces ahí es que debe de dirigirte al especialista de la conducta o a un médico determinado, el de tu preferencia. Cuando ya todo eso a nivel de escala tú lo has pasado, lo has intentado y a pesar de todo ello no has obtenido ningún resultado positivo de tú eliminar ese sistema ansioso que te provoca cierta situación en la vida. Interesante. ¿Pudiera entonces nosotros decir que por un periodo prolongado de ansiedad pudiera una persona caer en depresión? Bueno, ahí vamos. El DSM-5, que es nuestro manual de diagnóstico estadístico de trastorno mental, dice que después, por ejemplo, de al menos que tú no tengas en el diagnóstico diferencial algún trastorno mental o que tú no estés abusando de algún ansiolítico o alguna sustancia ilícita, entonces pasaría a lo que tiene que ver
a los trastornos de ansiedad, donde en eso se encuentran la generalizada, el pánico, la fobia, el trastorno obsesivo compulsivo y unas cuantas más. Excelente. Una pregunta, Lizeth, en ese mismo sentido de ideas. Entonces, ¿cómo pudiera las personas, cómo pudieran lidiar, según tú como especialista, cuál sería de manera práctica, ¿no? Lidiar con el encierro, con las situaciones, las carencias económicas? ¿Cuál sería, ¿no? una medicina, un aliciente para que las personas pudieran sentirse un poquito bien? Porque veo que tú dices que los ejercicios y demás pudiera ser un parche. Entiendo por parche que pudiera ser algo que tapa la situación. Es decir, momentáneamente te sientes mejor, pero la situación sigue ahí. Exacto. Entonces, necesariamente tenemos que hablar nosotros de terapia. Es decir, no hay otros mecanismos que pudieran llevar a las personas a poder sentirse un poco mejor, aliviados. Mira qué pasa con los parches de cuando le solicitamos, porque es como los primeros auxilios. Yo tengo una super metáfora que yo digo que nuestras emociones es como el mecanismo de defensa de nuestro trastorno, puede ser mentales, conductuales y demás, porque nuestras emociones nos van dictando qué pasa, cómo tú estás, cómo te sientes. Nuestras emociones es el libro abierto de cómo nos sentimos y qué estamos pasando. Entonces, realmente nosotros tenemos una escala que de hecho es subjetiva, porque primero, evaluamos la intensidad con la que, por ejemplo, una escala del 0 al 10, con la frecuencia que te pasa esos momentos ansiosos que puedes decir, la intensidad con la que también tú lo sientes, y la frecuencia. Entonces, pero esos son datos que uno va evaluando, y debido a cada una de esas situaciones, entonces ahí uno determina si es algo pasajero por un evento o una situación. No manejamos nada más los síntomas, sino la causa. ¿Qué te provoca esta situación? Por eso nosotros algunas veces, después de ciertas evaluaciones, referimos que preferiblemente sea un psicólogo o psiquiatra quien se empodere de la situación, porque tenemos esos 3 factores de evaluar, que es la frecuencia, la intensidad con la que te pasa este mecanismo, este proceso ansioso. Lizeth, entonces, cuando una persona tiene una situación, tanto en la juventud, en la niñez, que pudiera hasta pensar que eso se olvidó, y hemos visto situaciones, ¿no?, donde la persona desconecta o olvida un momento traumático de su vida, pero ya luego eso, en su periodo adulto, desencadena en ciertas actitudes y demás, ¿sí? ¿Cómo puede lacerar la vida de una persona un evento que haya sido traumático y que éste no lo haya manejado con un especialista? ¿Cómo esto pudiera inestabilizar la vida adulta de alguien? Bueno, así es, efectivamente, claro, todo lo que nosotros hemos vivido en nuestra niñez, de una manera u otra en la edad adulta, se va a reflejar. Y de hecho, muchas de las situaciones que nosotros podemos presentar son parentales, son por modelamiento. En ocasiones, sobre todo nosotros las madres, que tendemos a sobreproteger a nuestros hijos. Esto puede ser una carretera de doble vía, porque en ocasiones el mensaje que queremos o que le estamos proyectando a ese niño de sobreprotección es que fuera hay peligro, es que dentro o estar dentro de muchas personas es peligro. Entonces ahí puede provocar una fobia social, que puede también, cuando ese niño o ese adulto esté dentro de muchas personas, manifestar esa actitud ansiosa o ese malestar ansioso. ¿Por qué? Porque cuando pequeño, sus padres, su madre, lo sobreprotegieron tanto que ese niño, el mensaje que le llegó por modelamiento es que podría estar en peligro entre toda esta multitud de personas. Entonces, también cuando hemos tenido padres que tienen altos niveles de angustia, de una manera u otra, eso se nos transmite. Cuando tenemos padres seguros, desenvueltos, capaces, de una manera u otra, que por modelamiento nosotros adaptamos esa conducta y tenemos mejor desenvolvimiento, nos atrevemos.
Entonces, cuando se nos presenta una situación, aunque tú no tengas el control de ella, pero comienza a trabajar, como es tu emoción inteligente o tu inteligencia emocional, como le decimos, y salimos a flote. Pero hay otros que si no tienen una base familiar y una formación, simplemente se van a quedar estancados ante dichos síntomas de la ansiedad. Licenciada Alice, algo que me preocupa mucho, nosotros los dominicanos tenemos vamos a decir, un sincretismo, una forma de ver la muerte, ¿no? Y de cómo vivir el periodo mortuorio, lo que profesamos la religión católica, duramos, ¿no? Esos 9 días vamos a decir, de seguimiento, ¿no? A lo que fue la vida de una persona y de adaptación. Ahí recibimos personas de otros lugares, primos, hermanos que no nos hemos visto, y pues nos ayuda un poco, ¿no?, a manejar el dolor. Entonces, hemos visto que en este periodo, pues ni siquiera por la pandemia, las personas tienen el momento de llorar de manera adecuada a sus muertos. Hablando de culturas, los hermanos haitianos celebran la muerte, porque ellos dicen que la vida es donde realmente se viene a pasar trabajo, donde se sufre, y que la muerte es de alguna manera una liberación del cuerpo, ¿no? Pero nosotros como entes cristianos no vemos la muerte como eso, a pesar de que creemos, ¿no?, en la vida eterna. Pero ¿cómo tú crees que puede esto repercutir en la estabilidad emocional, en esos duelos no manejados, que la gente, por la misma realidad, si se muere mi papá, mi hermano de COVID, pero tengo mi mamá también afectada de COVID, tengo que seguir tirando para adelante con ella, entonces no tuve momento de ni siquiera lanzar una lágrima por mi papá, por mi hermano, y entonces sigo el día a día. ¿Cómo tú crees que eso va a repercutir en la estabilidad emocional de esas personas? Tú eres terrible, de ansiedad pasamos al duelo, pero tú tienes toda la razón, porque parte de la actividad que están manifestando los seres humanos con actitudes, comportamientos ansiosos, también ha sido eso, un duelo que tiene un procedimiento. Así como tú lo mencionabas anteriormente, nosotros por cultura tenemos unos rituales de velar ese muerto, de hecho, de un día para otro, 24 horas. Y quizás hasta de hecho 24 horas cuando ese primo, esa tía, esa hermana no ha llegado, que vive fuera del país. Entonces, no tener la oportunidad de hacer ese ritual que por cultura nosotros tenemos, velar, enterrar, llorar, sentirte triste, decirle nuestro último adiós, tú puedes entrar en un estado ansioso porque está anticipando una sensación, una situación que no la estás viviendo, no la estás enfrentando, que es donde te lleva un duelo, y que muchas veces, si tú no has cubierto las 4 fases del duelo, se puede volver hasta un duelo no resuelto, donde se podría complicar en lo que es nuestro diario vivir. Entonces sí, no enterrar a nuestros muertos, además de llevarnos a un duelo quizá prolongado, por no haber cumplido con un ritual anteriormente, también puede provocar ciertos niveles de ansiedad. Lizeth, vemos que tú tienes, pues en conjunto con otras personas, ¿no?, un proyecto que se llama Centro Psicológico CIA. Yo quiero que tú nos hables un poco, cómo inició este proyecto, desde cuándo tú lo tenías, pues, verificado, cuáles son las especialidades psicológicas que tú tratas acá y cuál es el fin, cuál ha sido el motivo, ¿no?, que te ha llevado a tú iniciar este proyecto. Bueno, mi nombre es Lizeth Peña, psicóloga especialista, realmente en niños, niñas y adolescentes, que ha sido mi área por más de 13 años. De hecho, siempre he trabajado en el sector público, duré 5 años en educación y ahora tengo 7 y pico en lo que es la Fiscalía, Procuraduría. Toda esta situación, además del servicio comunitario que uno brinda, nosotros los psicólogos nos caracterizamos por tener sobre todo vocación de servicio. Al yo estar trabajando en el sector público, muchas veces se me dificulta tener que
atender, sea amigos, familiares, pacientes que me han referido. Entonces, debido a esta situación, yo dije, no, pero nosotros podemos instalar, organizarlo, un consultorio, pero sobre todo con el objetivo de poder servir a aquellas personas que no precisamente van a un sector público. Y eso fue lo que nos llevó a un equipo que tenemos multidisciplinario aquí con psicóloga terapista familiar, trabajador social, psicólogo social, a nosotros instalar nuestro centro psicológico CIA, que hoy ya tenemos, vamos para 2 años, dando un servicio y no precisamente por un costo que se vaya a ver como un profesional de la conducta, no, asequible para cualquier persona que necesite de nuestros servicios o orientación. Realmente esa fue la razón por la cual hoy tenemos el Centro Psicológico CIA. ¿Dónde estamos ubicados, Lisette? Aquí en Moca, Plaza Terranova, segundo nivel, suite 208. Excelente.